¿Cómo están ustedes? Tengan todos un buen comienzo de semana. Hoy es lunes y lunes de nuestras secciones acostumbradas. Bienvenidos sean todos a esta nueva entrega de Un Mundo de Economía, por aquí, por Televisora del Táchira. Buen lunes, Fidel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Darcy. ¿Y tú? Pues bien, recordábamos hoy justamente, Ajá. hoy es 19 de agosto y que se están cumpliendo 5 años Cuatro. de... Ah, No, 5 años, fue el... No, 4 años, perdón. 2015, sí. 4 años, sí, fue el 19 de agosto del 2015 donde se dio la orden de una forma unilateral del cierre total de la frontera, emitida por el presidente Nicolás Maduro, paso peatonal y vehicular para ese entonces, hoy, hace 4 años. Y de esos 4 años, desde esa fecha hasta el día de hoy, pues ha corrido muchísima tela. Sí, muchísima tela que sin lugar a dudas ha incrementado la locura. Locuras de todo tipo. La locura que vivimos. Bien, amigos, bienvenidos a Un Mundo de Economía. Vamos hoy, como acostumbramos los lunes, a traerles a ustedes, por supuesto, la noticia económica de la semana. Y resalta esta semana el hecho de que FEDEAGRO, la Federación Nacional de Agricultores, niega que las sanciones a las que está siendo sometida Venezuela agudicen el desastre alimentario en Venezuela. Sí. O sea, para FEDEAGRO las sanciones no tienen impacto. Ellos, claro, por supuesto que desestiman porque es a través de muchos voceros oficiales que han dicho que la caída que tiene el sector agropecuario en Venezuela es producto de las sanciones, y no es así, porque esta caída viene presentándose en este sector desde hace 12 años y nada más se refleja en el 80% en esta caída sostenida, que los hogares venezolanos tienen inseguridad alimentaria, 80%. Y 66% de los venezolanos han perdido considerablemente peso. ¿Por qué? Porque nada más hacen 2 horas o si acaso 1 hora al día. Nosotros le habíamos dicho aquí en emisiones anteriores que hemos citado ese dato por parte de Fundación Bengoa y de Encovi, que es la encuestadora Condiciones de Vida, que ha dicho que el venezolano en estos 2 últimos años ha perdido en promedio más de 14 kilos de su peso corporal. La escasez de insumos, de fertilizantes, de agroquímicos venenosos, de semillas, inclusive también la drástica caída del poder adquisitivo de todos los venezolanos, apartando también. Y bueno, otras causas como son los apagones, la falta de combustible para trasladar todos los productos agropecuarios, pues es justamente también lo que justifica el descenso que ha tenido la producción agrícola desde hace 12 años. Así es, ahí entra también como otra causa la expropiación de 2 millones de hectáreas a nivel nacional que estaban en producción, bien fuese agrícola o pecuaria, que pasó a manos del Estado y que hoy en día no están produciendo, son haciendas o tierras o fincas que están abandonadas. Efectivamente, según Achilles Hopkins, quien es el presidente reelecto de FEDEAGRO, en este momento el sector agrícola venezolano y pecuario solo está abasteciendo el 20% de la demanda nacional. El gremio, de hecho, considera, de acuerdo con los números que manejan, que en este momento se está produciendo en Venezuela el equivalente a lo que se producía en los años 60. 70, perdón, Fidel. Perdón, en los 70, en los años 70, o sea, hace 40 y tantos años tenemos un retroceso. 48, si 49 se quiere, de 45, años, 48 más o años menos, en materia de producción. Eso es, por supuesto, bastante grave. Ahora, si esa es la realidad, entonces la pregunta también sería cómo revertir esa realidad, ¿no? ¿Qué puede hacerse efectivamente en Venezuela para que el sector agrícola y el sector pecuario recuperen niveles de producción y esto, por supuesto, se revierta en más abastecimiento de alimentos para la población y que en consecuencia el venezolano mejore sus niveles de alimentación, ¿no? Eso es evidentemente responsabilidad en alto grado de las políticas económicas y agrícolas que desarrolle el gobierno y por supuesto de la participación del sector privado. Así lo plantea FEDEAGRO. Plantea que debe haber un desarrollo de políticas más ajustadas, más acordes con la realidad del campo, con la realidad de la economía, con la realidad del mundo
que permitan a los inversionistas privados desarrollar sus inversiones en sus tierras, en sus haciendas de producción pecuaria y de producción agrícola. Esto ayudaría sin lugar a dudas a que se incrementen los niveles de producción, siempre por supuesto que haya apoyo del Estado en el sentido de facilitar las condiciones para que se adquieran los insumos, para que la economía funcione. Sí, pero exactamente, eso es el deber ser, eso serían las políticas coherentes que deben tomarse para reactivar urgentemente el sector agrícola, pero ya son 12 años de caída drástica sostenida en la producción agrícola y parece ser que el gobierno pues no le toca para nada. Y de ahí que Achilles Hopkins, el presidente de FEDEAGRO, dice que FEDEAGRO, todo el sector como tal, desestima de que sean las sanciones producto muy responsables en cuanto a esta caída de la producción de tan importante sector. Eso es, y no es solamente el sector agrícola, digamos, el que manifiesta este tipo de criterios. También lo ha hecho con industria, con Secomercio, Fedecámaras, todos los gremios apuntan en el mismo sentido. No olvidemos que la producción agrícola y producción pecuaria, como tal, como sector primario de la economía, genera insumos y materia prima que escalan hacia arriba en otros sectores de producción y que son determinantes para la producción de bienes y servicios para la economía. Finalmente, la lectura que hay que darle a esto es la falta de sensibilidad por parte del gobierno y de un gobierno que debería ser responsable ante esta drástica caída del sector agrícola de 12 años, que estamos a niveles de los años 70 y que el 80% de los hogares están padeciendo o no tienen realmente lo que es la seguridad alimentaria. Con esta información, ya al haber culminado esta sección, nosotros debemos cumplir con un compromiso comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. A continuación vamos a nuestra sección del Diccionario Económico y Social. Hoy traemos para comentar con ustedes desde el punto de vista técnico los diferentes tipos de clasificación que tiene el petróleo como producto para los mercados internacionales. Vamos a hablar entonces de clasificación del petróleo. Sí, es muy importante esto, Fidel, porque hace 15 días exactamente nosotros les llevamos a ustedes también como término en esta sección la composición orgánica del petróleo, todo bajo el comprometimiento de llevarles a ustedes todos estos términos para incentivar y difundir cultura, información, educación petrolera, muy importante. ¿Cuál es el término de este mediodía? Ya lo dijo Fidel, la clasificación de los tipos de petróleo, clasificaciones del petróleo. Bueno. Y les digo lo siguiente, que la industria petrolera clasifica el petróleo según su lugar de origen. Por ejemplo, el West de Texas o el Brent del Mar del Norte. Y también lo podemos clasificar al petróleo en 3 agrupaciones. La primera, según sus fases, la segunda, según su presentación y tercera, según su densidad API, o sea, según el parámetro internacional del Instituto Americano del Petróleo. Según sus fases, como ustedes pueden ver en pantalla, está la fase líquida o el petróleo en estado crudo, fase gaseosa o gas natural y fase sólida o semisólida o bitumen natural. La clasificación del petróleo ahora, pero según su presentación, está el crudo convencional y el crudo no convencional. Y ya por último tenemos la tercera clasificación y que es la más rigurosa. Ustedes pueden ver, ahí en pantalla tienen la lámina y que es la que se corresponde a los grados API, repito, según el Instituto Americano de Petróleo. Dentro de esta clasificación están los crudos superligeros, está el ligero, el mediano, el pesado y el extrapesado. En entregas posteriores nosotros vamos a detallar en esta última modalidad clasificatoria, es decir, de los crudos extrapesados, a los que está sometido los requisitos del mercado internacional, del mercado energético, de los crudos. Qué bien. Sí, es muy interesante particularmente para todos nosotros en Venezuela, para ustedes como nuestra teleaudiencia, porque puesto que vivimos en un país que tiene una estructura económica de producción petrolera
tenemos que convertirnos en la práctica, en los hechos reales, en un país petrolero, en donde un elemento fundamental para que esto pueda ser así es que su población, o sea, todos nosotros, tengamos un conocimiento amplio y profundo del principal producto que nos constituye económicamente hablando en este país. Entonces tenemos que saber de petróleo, de cómo se produce el petróleo, cómo se industrializa el petróleo y cómo se comercializa el petróleo, indiferentemente de que tú o yo no trabajemos en PDVSA. Por supuesto, es cuestión de tener cultura general que lamentablemente es muy poca la que hay aquí al respecto. Por eso es que debemos empezar a salir de ese medio y sobre todo en esa posición en la que siempre hemos estado como país petrolífero, no un país petrolero, empezando por tener cultura, conocimiento e información sobre lo que es el crudo en su composición natural, lo que significa hasta todos los procesos de producción, transformación y extracción. Así es, de manera que nosotros nos comprometemos con ustedes, amigos, a seguir trayendo para el programa información sobre el ámbito petrolero y estárselos transmitiendo. Vamos a tener que hacer, lógicamente, un nuevo corte de algunos segundos y regresamos con más de Un Mundo de Economía. A continuación, Táchira y su economía. Ya venimos. De regreso con más de Un Mundo de Economía, hoy lunes de lo que es Táchira y su economía. No podemos dejar de lado hablar sobre las remesas. ¿Acaso es un espejismo estas remesas? No. Bueno, nada más vale recordar que desde 2015, en la medida en que se fue incrementando la diáspora y que permitieron el paso solamente por los puentes a nivel peatonal, pues cada vez se ha incrementado el número de venezolanos que va a Cúcuta, ciudad capital de norte de Santander, a cobrar sus remesas, que le envíen sus familiares que están repartidos en cualquier punto de esta tierra, que se fueron del país en busca de mejores condiciones de vida, condiciones laborales, profesionales, en fin. Nadie realmente pues le permite, inclusive había un dato en estos días, Fidel, que lo publicó José Guerra, de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, economista, director, y también ha sido director del Banco Central de Venezuela, y decía que los venezolanos que no perciban remesas pues están condenados a que se les incremente cada vez más pues todas sus estrecheces económicas, empezando por lo que es la comida, Fidel. Efectivamente. ¿Qué porcentaje sería bueno ver y tener esa información con precisión, con una fuente fidedigna de cuál es el porcentaje de venezolanos que reciben remesas en la actualidad? Esa información la tenemos para ustedes enseguida. Aquí hay que resaltar efectivamente que para mucha gente, como lo está comentando Darcy, y para mucho tachirense, este ingreso vía de las remesas que se reciben del exterior, de los familiares que están en el exterior, producto de la diáspora, se ha constituido en la principal fuente de ingresos. Eso hay que resaltarlo y señalarlo. Es la principal fuente de ingresos para muchas familias que dependen hoy no de los ingresos provenientes de la remuneración de su trabajo vía salarios o de, digamos, de los ingresos generados por actividades económicas directas que se hagan en primer plano, ¿no? Y sobre todo, como empresa. Pues. Sí, Fidel, y lo peor de todo esto, que no es solamente personas que desempeñaron una actividad económica en una empresa de nivel medio, de nivel, te digo, sino mucha gente, profesionales, académicos, profesores titulares, que si no es por las remesas no viven, porque con lo que les quedó de jubilación más la pensión del Seguro Social no les alcanza ni para el mercado de una semana. Así es. Y el número, pues, que quisiéramos saber cuánta gente, qué proporción depende de remesas, pues es bastante alto. Tenemos que hacer cuentas. Se calcula conservadoramente que alrededor de 5 millones de venezolanos han emigrado del país en esto que conocemos como la diáspora.
Toda esta gente, por supuesto que ha emigrado, está apoyando a sus familiares que quedan atrás o que quedan en Venezuela y están aportando fondos, recursos, vía remesas, vía giros de dinero mensualmente para ayudar a quienes quedan atrás económicamente hablando. Los envíos de dinero entran a Venezuela fundamentalmente, estas remesas entran fundamentalmente por vía del norte de Santander, Colombia, y concretamente la ciudad de Cúcuta, Villa del Rosario y La Parada, donde hay oficinas de empresas que se dedican a este tipo de actividad. Para Cúcuta, por ejemplo, constituye esta actividad un negocio que asciende a más de 1.500 millones de dólares al año. Eso es dinero. Y hay que contar allí que la gente, el venezolano, el tachirense, que va a Cúcuta a buscar la remesa, pasando cualquier cantidad de penurias y corriendo cualquier cantidad de riesgos, que va mensualmente con regularidad a esta actividad, recibe el dinero en Cúcuta en pesos, porque no te lo pueden entregar en dólares, hay una política económica en Colombia en ese sentido, hacen la transacción al tipo de cambio peso-dólar del día, te entregan los pesos, la gente toma los pesos y lo primero que hace es ir a hacerse compras. Compras de mercado, de alimentos, de medicinas, de lo requerido, para traérselo a su casa, no solo en el Táchira, sino en buena parte del país. Y posteriormente, bueno, el dinero que quede de lo que compró, etcétera, lo guarda tipo ahorro como una reserva en esa moneda extranjera o lo cambia en dólares, igualmente se lo trae. Esa es la realidad y de esa manera es que mucha gente ha logrado efectivamente paliar los efectos de la crisis, porque es una realidad que en Venezuela el ingreso no alcanza. Para nada. Entonces, eso sí es un espejismo. Es que allá iba, entonces por eso preguntamos, o sea, la remesa sin lugar a dudas se convirtió en una economía, porque es la fuente de ingresos que sostiene a muchos. Entonces hay la economía de las remesas. ¿Es esto un espejismo? ¿Tú qué opinas, Darcy? No, por supuesto que no, yo conozco muchísimas. Yo te digo de la gente que de alrededor y que uno conoce de su entorno cercano, me atrevo a decir que más del 70% reciben remesas. Es muy probable, ciertamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues poner la lupa en el tema que nos está, digamos, que estamos manejando en este momento. Y en ese sentido, pues nos hacemos la pregunta, ¿por qué las remesas se han constituido en la economía de sustento para tanto tachirense y venezolano? Pues según el economista Luis Oliveros, profesor de la Universidad Central de Venezuela, él acota que una familia venezolana de 5 miembros necesita para cubrir la canasta básica completa en este momento entre 700 y 900 dólares mensuales. Sí, claro. La gente en consecuencia está teniendo hasta 2 y 3 trabajos, yo soy parte de eso, para poder vivir y aún así les es insuficiente o nos es insuficiente. En consecuencia, los ciudadanos necesitamos mayores ingresos para poder sobrevivir y aquellos que pueden piden ayuda a sus familiares que se han ido al exterior. ¿Quiénes pueden? Los que tienen familiares en el exterior, obviamente. La situación es tal, y ustedes amigos lo saben, que según el diputado Juan Guerra, tal cual lo estábamos comentando hace un momento, José Guerra, el que no recibe remesas está condenado a pasar hambre, dice Guerra. Quienes reciben remesas pueden mitigar el hambre. Esta es la nueva división de las clases sociales que hay en Venezuela, dijo. Como sea, al menos unos 3 millones de trabajadores y otros 4 millones de pensionados venezolanos viven con solo 2.8 dólares mensuales al convertir hoy el salario mínimo del sueldo básico de 40.000 bolívares al tipo de cambio oficial que está en 14.000 y pico de bolívares. Sí, ya está bordeando exactamente los 15.000. Por lo tanto, Fidel, nosotros, tú que no recibes remesa, ni yo tampoco, tenemos que tener 3, 4 fuentes de ingreso, pero duramente, por lo menos. Así es. Entonces aquí sí existe para muchos la economía de las remesas. Entonces la economía de las remesas no es una ficción, para nada, no es un espejismo, es una realidad. Hoy se calcula efectivamente que un porcentaje muy alto de la población en este año depende de las remesas. Y el movimiento de las remesas es tal que incluso hay economistas que están señalando que este año el ingreso vía remesas podría superar el ingreso vía exportaciones de petróleo en Venezuela. No es de ponerlo en duda porque aquí todo funciona bajo la antilógica económica. Y de esta manera nosotros con esta reflexión hemos culminado la entrega de hoy lunes
no podemos irnos sin antes darle las gracias a ustedes por su amable atención. Así es, y una vez que salga yo del programa me voy a buscar mi remesa. Ay, Dios mío. Dios. Ojalá. Estaremos en Bueno, contacto. ya saben, amigos, que hoy más que nunca la economía adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Que tengan una buena tarde, buen provecho.